que hablemos de qué es el dolor y cómo se manifiesta y todo eso, y luego la solución, qué es lo que vamos a dar de... Ok, let's go. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a todos los que nos escuchan el día de hoy por Radio 143, Vida y Negocios, live. Y bueno, hoy me encuentro con Pilar Boswell, es coach espiritual, y Mari Maroto, ella es coach o life coach, Life y bueno, coach. maneja diferentes técnicas también, que bueno, pueden entrar a la página de 143radio.com y ahí van a ver una biografía de cada una de ellas, que de hecho me falta agregarte, pero Pilar, pero ahí estás, ya te conocen muchos de los seguidores, ya te han visto en Facebook Live, lo que hemos transmitido por Facebook Live. Entonces, pues muy buenas tardes a todos los que nos escuchan por 143radio.com y buenas tardes, Pilar. Hola Roy, ¿cómo estás? Hola Mari. Hola Pilar, hola Roy. Buenas tardes a todos. Hoy traemos unos temas, a mí me fascinan esos temas porque, híjole, a veces nos complicamos la vida, ¿no? Bastante. O nos ahogamos, como dicen, en un vaso de agua. Yo creo que esa es la esencia humana, ¿no? Sí. Hacer lo sencillo lo más difícil. Hacer de lo sencillo lo más difícil. Y se trata de hacerlo más sencillo. Exacto. Y bueno, hoy, Pilar, nos vas a platicar acerca de cómo manejar el dolor o todo esto de, bueno, ¿por qué sufrimos, no? O bueno, sufrimos porque queremos, pero... Sí, esa es la clave, ese es el punto de partida. Los seres humanos estamos acostumbrados a sufrir y nos hemos como puesto en esa tarea de hacer que cada cosa, cada evento y cada situación que vivimos, cada experiencia sea un sufrimiento. Todo lo que vivimos en general. Siempre estamos como complicando un poco las cosas. Entonces la idea del programa de hoy es explicarle a las personas que están en este proceso, ya sea de sobrepasar un dolor o que tienen una pérdida de alguna manera, ayudarlos a salir de esa situación. Yo he encontrado que tenemos 3 dolores mayores. Creo que todos los hemos sufrido. El principal dolor, y creo que desde pequeños hemos sufrido ese dolor, es ese dolor que nos da el amor. ¿Tú qué crees, Mari? Estoy de acuerdo contigo en relación con esta necesidad de pertenecer y de sentirnos parte de. Y eso lo podemos traducir a esta necesidad del amor como tal, ¿no? Uh-huh. Si no pertenezco es que no me quieren, que no soy digno de estar con ustedes. Entonces en esta necesidad del amor sí es uno de los dolores que dices como más fuertes, o de los 3 principales. ¿Cuáles son los otros? Bueno, el amor el sufrimiento cuando nacemos, se fue mi mamá, ¿dónde me dejó mi mamá cuando estamos chiquitos? Que nos dejan en el jardín y ahí empieza nuestro sufrimiento, que nos dejan con la abuelita, con la tía, y desde que estamos chiquiticos empezamos con ese sufrimiento. Ese es el sufrimiento, el primer amor. El segundo amor es cuando nos enamoramos. Todos nos hemos enamorado. Y sí. ¿Tienes tus recuerdos? Mucho. Fíjate que una vez me preguntaban a mí en una de las conferencias que si la persona se enamoraba nada más de joven, que si también se enamoraba de adulto o no, y por supuesto que se enamora en diferentes partes de su vida, ¿no? De jovencito, de niño, cuando te enamoras de un maestro o de la maestra. Sí. Y luego ya de una persona más o menos con la que puedes llevar una relación, y bueno, a lo mejor una persona que se divorcia o que enviuda o que tiene un problema, pues también se vuelve a enamorar de otra persona. Son diferentes los enamoramientos de cada etapa. La intensidad es como Sí. diferente. Yo recuerdo que yo desde chiquita me enamoraba muy fácilmente del amiguito de la primaria y eso. Esos amores son muy bonitos, pero también son esos amores que como que desgarran, que como que desgastan. Bueno, hay amores que desgastan y hay amores bien como inocentes. Yo creo en la teoría de los griegos, ¿no? Ajá. Del eros y la filia y lo que es el amor incondicional, es el ágape, ¿no? Y yo recuerdo mi primer, ya sabes, ¿no? En el kinder, yo era bien noviero. Tiene cara. En el kinder,
fíjate, en el kinder, ¿no? Y todavía recuerdo esa escena en mi cabecita de que estaba yo y haces en esos tubos que ponen en los jardines de niños, Sí. pintaditos y todo, esos tubos como de aceite grandotes, así, pues estaban ahí, pues ahí metiditos los dos, ay, sabes, ahí jugando a los novios, ¿no? Pero tío, hay unos amores tan inocentes, tan lindos como de niños, ¿no? Y hay amores que matan, amores que duelen, amores cuánto ese amor que tú sufre dices, uno. ese amor inocente del kinder, cuando no eres correspondido, es ahí donde empieza el sufrimiento. Y es ahí donde no sabemos cómo manejar precisamente ese sufrimiento. Y en todas las etapas, como decías tú, Mari, hemos caído en ese amor en que no nos corresponden o que nos correspondieron y no nos pagaron como que muy bien. Entonces ahí es cuando comienza el sufrimiento. Y en esa parte es donde nos equivocamos, porque no sabemos cómo manejar ese amor. Uno no puede escoger a quién amar, porque el amor como que llega y uno no lo escoge. Yo no escojo enamorarme de alguna persona, simplemente sucede. Pero sí puedo, exacto, pero sí puedo manejar lo que yo, la reacción que tengo ante ese amor o ese sufrimiento. Me parece que es, en esta parte que dices, cómo lo manejo, tiene que ver mucho con las necesidades de la persona, ¿no? Porque si yo tengo una necesidad desde mi casa, entonces voy a estar buscando el amor que no tuve en casa fuera, y mis expectativas con cada una de las personas va a ser cada vez mayor. Y es cuando me frustro porque no estoy recibiendo lo que yo estoy queriendo en esta relación amorosa o en este enamoramiento. Y desde ahí pues podemos entrar a esta parte espiritual que luego trataré, cómo amarnos a nosotros mismos para poder entonces compartir con el otro desde una parte más sana, con menos apego en un momento dado, ¿no? Y lo que tú dices es muy cierto, a veces ese amor que tenemos por una persona o que sufrimos por esa persona que no nos quiso, queremos como de alguna manera llenar ese vacío con otra persona. Y entonces ese también es otro de los grandes errores que cometemos. Ah, ok. Cuidado, no era Es que es muy interesante porque en esta parte de las relaciones, bueno, bien lo dice, ¿no? Un clavo saca otro clavo. Pero sin embargo, cuando un clavo saca el otro clavo, es que todavía no está sellada la otra parte para entonces poder hacer una nueva relación. Okay. Si no, necesito sanarme para entonces volverme a enamorar y a amorar más que enamorar, sino pasar como esa etapa de enamoramiento y ser más entregado, más de pareja a pareja para poder entonces tener una relación más sana. Exacto, qué bueno que tocas el tema de un clavo saca otro clavo, porque yo sé que tú eres psicóloga. Sí. Yo sé que los psicólogos no van de acuerdo con este término de un clavo saca otro clavo, y yo también tengo ese mismo pensamiento, pero de alguna manera sirve si lo aplicamos de esta manera. Cuando yo estoy enfocada en que me duele porque tengo este amor y no me corresponde o me dejó, bueno, cualquiera que sea la situación, si yo me enfoco en otra cosa, ese sería mi clavo. No enfocarme en otra persona o buscar esa otra persona para llenar el vacío, sino enfocarme en otra cosa, en otra actividad, en hacer otra cosa diferente. Ese será mi clavo que va a sacar o a suplir esa necesidad que yo tengo de atención. Entonces ahí podríamos utilizar el clavo. El clavo, pero un clavo más adecuado. Claro, un claro. Clavo que hagas otra cosa que tenga sentido para ti, te guste, y entonces, bueno, de esta manera te focalizas a otro lado y dejas de estar pegándote, claro, golpeándote para tener una relación igual. Entonces muchas veces vemos, ¿no? Si tú eres esposa o novia de un drogadicto y resulta que te va mal y te zafas de ahí, te buscas otro drogadicto o otro adicto a cualquier otra, al alcohol o a la jugada o a X, porque vas buscando el mismo modelo. Es el mismo patrón. El mismo patrón. Y ¿De qué? ¿De sufrimiento pues o de llegas codependencia emocional? De codependencia emocional, pero también es un círculo vicioso en el cual no avanzamos en el proceso de crecimiento. Exactamente. Entonces un clavo adecuado para sacar al otro está bien. Hago trampita, pero está bien. Sí.
Sí, o sea, bueno, creo que todos tenemos nuestros lados flacos, ¿verdad? Pero sí hay personas que, bueno, como yo, a mí sí me gustaría pues, seguir creciendo, aprendiendo. Por eso compartimos y está hecho este programa para las personas y educarnos y seguir aprendiendo y compartirles a nuestra audiencia, ¿verdad? A nuestros amigos, a nuestros seguidores, familias, todos los que estén por aquí conectados en este momento. Y si no, también acuérdense de seguirnos en nuestros canales de social media. YouTube pueden encontrar otros programas anteriores, entonces para que nos sigan por allá. Entonces se va creando, o sea, somos adictos. Yo me he dado cuenta que a veces hasta no hay necesidad de tener adicciones físicas, ¿no? Por ejemplo el cigarro, el alcohol, pues bueno, para no llegar a más lejos, ¿no? Pero nuestras emociones nos hacen adictos, o sea, somos adictos hasta a nuestros propios alquimia emocional o química de nuestro cuerpo. Porque una adicción te da adrenalina y entonces te energetiza y te emociona. Y es como el enamoramiento que le llamamos en algunos casos. En este caso nos volvemos adictos al sufrimiento. Sí. Y muchas, tengo que reconocerlo, que el sexo femenino, el género femenino, tiene esa tendencia de querer salvar a su compañero, a su esposo, que es adicto, que es alcohólico, y se envuelve en esa adicción y en ese círculo, como decías tú, y se mete uno tanto en eso que uno termina siendo y sufriendo por esa otra persona. Y esa es también una adicción a eso que tú decías, codependencia, depender de esa persona. Yo tengo que salvarlo, yo tengo que rescatarlo, y ese es otro de los graves errores. Pero hablando y volviendo al cuento del dolor, además del sufrimiento que tenemos a nivel amoroso, está el sufrimiento cuando perdemos a una persona, a un ser querido, cuando el ser querido fallece, o inclusive cuando nos deja. Pero cuando fallece, ese es otro vacío que nos queda, y ese es otro sufrimiento, es un dolor diferente, es un dolor totalmente distinto, pero de pronto es algo que como que uno ya lo espera, ¿no? Como que uno sabe que esa es la ley de la vida, que todos de alguna manera nos tenemos que ir, pero queda ese vacío, queda ese dolor ahí que es, para muchas personas es muy difícil de superar, otras personas lo superan más fácil, porque saben qué significa realmente el que el cuerpo muera, ¿no? Y todos hemos tenido, yo creo que, experiencias de esa naturaleza, y todos hemos pasado por eso, y aunque la persona, sí, y lo comparo yo con mi situación personal, cuando mi papá murió, mis hermanos reaccionaron diferente a como yo reaccioné, mi dolor fue muy diferente, o el de mi mamá. Entonces, siendo la misma situación y la misma persona, todos tenemos un sufrimiento diferente porque tenemos una perspectiva diferente, no solo del amor, sino del apego. Claro. Y eso tiene mucho que ver con el apego, ese sufrimiento, ese dolor, es por apego. Sí, y que tiene mucho que ver con los pensamientos también, ¿no? Porque realmente si yo, por ejemplo, bueno, por supuesto que hay un dolor del vacío que deja una persona, sobre todo una persona tan cercana a ti. Pero por otro lado, si yo estoy todo el día en mi pensamiento con esa persona, voy a alargar el sufrimiento a 1 año, 2 años, 5 años, 10 años o toda la vida, ¿sí? Cuando yo puedo realmente tocar ese dolor, sentir ese dolor, hablamos de que el sentimiento no tiene una duración mayor de 5 a 7 minutos, eso es muy interesante, sino todo viene a partir de un pensamiento repetitivo y de estarme quejando y de estar llorándole a la persona, cuando puedo entrar al sentimiento de vacío, de dolor, y estar tranquilo en mi vida, y puedo entrar otra vez y estar tranquilo. Pero hay personas que se la pasan acá en el sufrimiento total, como tú estás diciendo. Eso que tú dices del pensamiento. El pensamiento, lo que habíamos hablado de la mente es la que nos lleva a ese sufrimiento. No tanto es la emoción, sino la mente es la que nos transporta a sentir esa emoción. Si yo le digo a mi mente que no piense en eso, me enfoco en otra cosa, pues mi mente me va a llevar a otro estado de ánimo.
Y eso es precisamente una de las soluciones que yo siempre recomiendo para salir de muchas situaciones. Por ejemplo, a ver, si una persona, ahora, ¿será igual para una persona, por ejemplo, que pierde o que se divorcian sus padres y queda un niño solo de 10, 12, 7 años, ¿será igual o es diferente a una persona que se le murió su pareja y que está pasando por pues ya es, ¿cómo se le llaman? O sea, ya está solo, una persona sola de 50 o 60 años y que se le murió su pareja de vida? O sea, me imagino que tú como psicóloga, Mari, o ustedes, o sea, de acuerdo a su experiencia y sus conocimientos, ¿será igual el sufrimiento o hay niveles? O sea, los dos pasaron por una separación. Uno, bueno, pues se le murió, y otro, pues se le separaron sus papás y pues dejan de ser lo mismo. Yo creo que son sufrimientos diferentes, sí, y la intensidad no solamente porque la situación es distinta, sino depende también del apego que tenga cada uno. Si es un niño que el papá no le ponía atención, llegaba tarde, el niño realmente no tenía mucho contacto, probablemente va a poder superar más eso porque no estaba tan apegado al papá. O esa misma situación podría ser que el niño sufra más porque el papá lo había abandonado y volvió y lo abandonó. Entonces fíjate que o sea, hay muchos factores que están involucrados ahí en esa situación y no se puede saber. Un dolor no se puede medir, no se puede medir el dolor de, como tú decías, comparar el dolor de un niño con el de otro en la misma situación. No se puede comparar. Sí, yo estoy de acuerdo que es dependiendo de cada persona, la personalidad de cada uno. Algunas personas son más fuertes, otras más sensibles, más débiles. ¿Y qué experiencia tuvo en relación con esa persona, con la persona que murió? Y a partir de ahí, lo importante es cómo lo manejas. Exacto. Cómo manejas ese dolor, ya sea grande, ya sea pequeño, si realmente quieres salir. Yo tuve una paciente que, bueno, estaba en un estado depresivo y estuvo conmigo unas sesiones y yo estaba encantada porque la persona estaba saliendo y ya se movía, y ya salía, y ya hacía un poquito de ejercicio. Llegó un día y me dice: Mari, ya no voy a seguir en la terapia. Y le digo: ¿por qué? Si vamos muy bien, ¿qué está pasando? Es que lo que me estoy encontrando afuera no me gusta. Entonces me conviene más estar en el dolor y en la depresión porque me apapachan, me cuidan, me hacen las cosas y todo. Y bueno, ¿qué haces? Ese es el victimismo, ¿no? Prefiero sentirme el papel de la víctima. Claro. O sea, prefiero sentirme víctima para ganarme el amor. Exacto. Y el apapacho de la todo. Búsqueda del amor, ¿no? La búsqueda del amor. Esa es la búsqueda del amor. O sea, nadie me quiere y todos me odian, ¿no? Bueno, es parte del sufrimiento también, pero algo, o sea, ese papel de víctima está pero bien canijo porque es una codependencia emocional. Y es esa necesidad de seguir el afecto. Perdí algo, necesito recuperar ese afecto por alguna parte. Y estoy buscando a otras personas para que me brinden ese afecto, o ese cariño, o esa atención, Por ejemplo, una pareja que tiene ya hijos grandes, se le murió el esposo a la señora y de pronto vuelca todo en sus hijos y les da la carga a sus hijos de su dolor, entonces no quiere que los hijos se le vayan, los hijos ya grandes teniendo familias, no quiere que se le vayan de su lado y empieza a depender también de los hijos. Si esta señora o el señor en el otro caso dependía mucho de su pareja, entonces es dependiendo también de la situación. ¿Qué pasaba en ese entorno familiar de pareja? No solamente la familia en general, sino la sola pareja. Tiene que ver mucho con todo, la situación económica, la situación de pronto laboral. Si la señora no trabaja, va a ser un sufrimiento adicional, y eso es lo que quiero tocar. El tema que quiero tocar ahora es el sufrimiento con respecto a la parte laboral. Yo creo que ese es uno de los sufrimientos más grandes que uno de pronto no sabe manejar, porque según leí yo por ahí, yo no soy muy amiga de las estadísticas, porque
que a veces no son como muy reales o no sabemos cuándo fue que se hicieron esos Bueno, siempre estudios. tienen un margen de error y es del 5%. Es del 5% máximo. Pero a veces en el internet no encontramos los estudios que realmente son. Tú sabes cómo es el internet pues que hay mucha cosa De tramposo, que, ¿no? sí, pero hay más personas que se suicidan por esa pérdida de trabajo, por esa pérdida del negocio, que por un mismo amor. Entonces fíjate que si tú comparas el dolor de perder a una persona y el dolor de perder un trabajo, tú dices, no, pues duele más perder a una persona que perder el trabajo. Pero pesa más el perder un trabajo, ¿por qué? Porque alrededor del trabajo hay muchas cosas. Están involucradas la seguridad familiar, la imagen, son muchas cosas. Y el hecho de no tener dinero, la casa, todas las posesiones, todo se va para el suelo. Entonces, ese puede ser un dolor mayor. No significa que sea un dolor más grande o más importante, pero sí puede ser para una persona un sufrimiento más grande. Entonces ahí está cómo vamos a manejar ese dolor. Exacto. Sí, la verdad es que en esta parte del suicidio que dices, bueno, se está viendo actualmente mucho más personas que se suicidan y mucho tiene que ver por la parte laboral de pérdida de recursos, pero también hay mucho suicidio que no se veía en relación con los niños, con los muchachitos jóvenes, por la falta de valores, de reglas, de esta parte de que yo valgo si tengo. Pero perdóname que te interrumpa, no es un tanto el dolor al desamor, sino a una imagen social, sí, porque lo que estamos viendo con estos niños ahora es una cosa más social, claro, que más del amor, sí, y del, digamos, de la parte familiar y de las emociones de amor. Sí. Es más un estatus social. Sí. ¿Pertenezco yo a este grupo o no pertenezco? ¿Me aceptan o no me aceptan? Y es cuando ahí resultan estos casos que tú dices. Sí, de suicidio, ¿no? De frustración, y que tiene que ver con la frustración en relación con no cumplir con los esquemas sociales, con los esquemas que nos han vendido, estas creencias, ¿no? Mal llevadas de tú eres lo que produces, no eres el ser que viene al mundo y por ser nada más eres un ser importante y nada más, ¿no? No tienes que ser doctor o arquitecto, es imagen, sí, claro. Bueno, deja de la imagen, es como las famosas que le dicen mucho las máscaras, ¿no? Que nos vamos poniendo porque pues debemos tener un reconocimiento, una licenciatura, un degree que le llama, un bachelor o un doctorado para poder ser reconocido, respetado, y que te valga lo que tú sabes y te avale lo que tú sabes. Y el ser y la esencia, nadie nos avala. Nadie avala lo que uno siente, lo que uno piensa, lo que uno hace por hacerlo. Y porque lo haces por la voluntad y el motor que te mueve, sin tener un papelito. Claro. ¿Verdad? Y eso es parte de las famosas caritas. ¿Y sufrimos por eso también? Sí, sufrimos. ¿Se sufre por eso? Por las carititas, ¿no? Las máscaras. Las máscaras que nos ponemos. Que nos ponemos ante la sociedad. Claro. Y sufrimos por eso también. Claro. Para pertenecer, para ser amado, ser querido, ser aceptado. Y fíjate que ese es el sufrimiento del que hablaba Mari, el sufrimiento de los adolescentes ahora. De eso. Y con las redes sociales, con este boom de las redes sociales, se ha creado tanto eso de estarse tomando fotos para mandarlas en Facebook porque yo quiero ser reconocido, estar publicando cosas de su vida personal porque quiero ser aceptado, quiero que me vean, quiero ser amado de alguna manera, y eso los lleva al desamor, a la decepción, a todas esas cosas de las que hablamos. Y tiene que ver con la frustración del no reconocimiento personal. O sea, ya no sé quién soy. El amor propio. Ya no sé quién soy. Ya no sé qué es lo que quiero, porque me vendieron tantas cosas que si era doctor iba a ganar más dinero, o si era abogado, o si hiciera esto, ¿no? Entonces muchas veces buscan
la profesión que les va a dar más economía, cuando se pierden de la esencia del ser humano. Toda esta conexión espiritual la hemos perdido y desde ahí pues estamos frustrados, estamos enfermos, estamos sufriendo, porque no hay contacto conmigo, qué es lo que realmente quiero. Y bueno, también nos han vendido esto, ¿no? Si lo que quieres es cantar, te vas a morir de hambre. No entres ahí, mejor estudia leyes, ¿no? Y te pierdes en el camino. Y entonces empiezas tú a moverte de acuerdo a lo que dice la gente que es bueno para ti. Y ya perdiste. Y yo estoy de acuerdo contigo. Cada quien sufrimos diferente. Cada quien tenemos dolores distintos de acuerdo a una experiencia. Mi hermana, mi hermano, o sea, todos en la familia tenemos sentimientos y lo manejamos en forma distinta cuando murió igual mi padre y mi madre, ¿no? Y sin embargo, ¿qué estoy realmente sintiendo yo? No es compatible, no es comparable, es mi sentir y es el que tengo que reconocerme. Pero ahí me perdí, en mi parte de conexión espiritual ya no sé quién soy. Ya no sé quién soy. Y ese es el siguiente tema con Mary Maroto, ahorita en unos momentitos. Pero estamos hablando de más, así es que vamos a así seguir. que, fíjate, es que es uno de los puntos. Si perdemos el trabajo, sufrimos. ¿Sí? O sea, como si ya no hubiera tantas empresas o más jefes o qué otra cosa que hacer. A lo mejor podemos vender pepitas y pues con pepitas somos felices, pero no estamos acostumbrados y nos paga una casa o una renta con vendiendo pepitas, ¿no? Entonces siempre buscamos esa parte de que quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Y cuando lo perdemos todo, sufrimos. Claro, el otro día yo estaba hablando de cuando nos pasa una cosa, un sufrimiento como ese, que es el perder el trabajo, y lo vemos como que se nos acabó el mundo. Eso puede ser un escalón que nos va a llevar a una cosa diferente, mucho mejor. Cuando vemos que esas oportunidades, esas tropiezos o esas, ¿cómo se dice?, tragedias, las vemos como oportunidades para encaminarnos de pronto por algo mejor, seguramente que se nos empiezan a abrir las puertas y ahí el sufrimiento acaba. Entonces, si nos enfocamos en que estamos sufriendo, en que me pasó esto y lo que tú decías de el pobre de mí, si me enfoco en que yo pobre de mí lo que me pasó y ahora que todos me miren y me digan pobrecito, entonces ahí me quedo. Pero mira, yo tengo 4 puntos bien interesantes que siempre los he tomado como, o sea, los tengo ahí pegaditos, ¿no? Porque de alguna manera, fíjate que mi corazoncito siente mucho. Sí tengo una... Si tienes corazón. Me veo a veces que soy muy serio y que no me río, pues, pero también tengo mi corazoncito, así que también a veces como que se siente, ¿no? También los hombres sentimos. Entonces, fíjate, uno es, libérate de la dependencia emocional, que ya platicamos hace un momento, siéntete digno de consideración y de respeto, ¿no? Y pues respetarse también a uno mismo, porque si nos estamos juzgando a nosotros mismos, o sea, imagínate los pensamientos de uno mismo, ¿no? O sea, tú, que le dicen el famoso ego feo, el ego feo, ¿no? Te estás juzgando y tienes esa vocecita de como que, ay, mira, todos tenemos esas áreas de oportunidad, para decir defectos, pero que son áreas de oportunidad, de que pues tienes que ver mejor, váyate más seguido, ¿no? Vete bien, pero bueno, pero más que nada juzgarse a uno mismo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo bien? O sea, ¿lo estoy haciendo bien? Buscar siempre lo que es perfecto. Creo que tiene que ser un poquito flexible con nosotros mismos y obviamente con todas las demás personas, porque no todos piensan como uno cree que uno es del mundo. Yo tengo una frase favorita para eso que tú estás diciendo y es no darse uno látigo. Porque uno se da mucho látigo, entonces ahí llega el autojuicio y me juzgo duro y por qué hice esto y pude haberlo hecho mejor. Y entonces la autoestima cae. Sí cae. Ahora, esto es muy diferente a la codependencia y el papel de víctima, el latigazo, ¿no? Es muy diferente, son sentimientos muy diferentes. Tal vez el pensamiento de justiciero es más pasajero por un momento.
hay que evitarlo, o sea, como que chino lo hizo perfecto. Yo me acuerdo que tenía un jefe, bueno, todo es perfectible, ¿no? O sea, nada es perfecto, todo es perfectible. Entonces me quedó esa creencia de, pues no, nada es perfecto. Entonces yo escribía, creo que por eso dejé de escribir un poquito. Porque nunca era suficiente. Escribía, no era lo suficiente. Entonces, ok, yo lo estoy escribiendo, después tú lo corriges, lo pones con tus letras y con tus palabras y con tu vocabulario y con tu forma de pensar. ¿Qué caso tiene que yo lo escriba? Entonces mejor escríbelo tú, pero no tanto. No tanto me lo cambias. No tanto, pero oye, o sea, está bien. No, pero bueno, ok, entonces son muchas experiencias que también nos van marcando nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestras vivencias, nos van como que quedando unas huellitas, ¿no? Huellas en nuestras mentes, en nuestra mente, que al fin y al cabo creo que la mente también se quita el corazón, y cuando tu corazón dicta y tu mente está conectada con la parte espiritual, que ahorita vamos a hablar con Mari Maroto, creo que van a surgir los milagros de alguna manera. Y el otro es lo que hablábamos al principio, Pilar: elimina el miedo al abandono. Esa parte de ese miedo que tenemos desde pequeños, que viene de una edad a una edad. O sea, los pequeños, cuando nacemos, siempre buscamos el apego y el cariño y el calor de la madre. O sea, ahí empezamos y así crecemos. No lo podemos evitar porque así somos. Así crecemos, así nos vamos como madurando, ¿verdad? Para otras etapas de la vida. Pero ese sí es bien importante. El miedo al abandono es como esa parte de miedo a la soledad o estar solo. No es malo estar solo, pero también híjole, ya me abandonaron, no me aceptaron en este grupo o equipo, o por ahí vienen muchas. Podemos entrar a la filosofía, pero no, ahorita no es tiempo, ya es tiempo de Mari Maroto. Entonces, lo importante es terminar con esa parte de cómo manejar el dolor, evitar todos esos tipos de juicios, ¿verdad? Yo pienso que, y como yo lo he manejado, es una experiencia personal, manejar el dolor es fácil. La gente piensa que no es fácil, y para mí es fácil porque yo lo he hecho. Me enfoco, lo que te decía del clavo ese, yo me enfoco en otras actividades. Si estoy pasando por un duelo, se murió un familiar o perdí a mi pareja, me divorcié, eso queda el dolor, pero si yo me enfoco en otras actividades y no estoy poniéndole atención a eso, no es que minimicemos el dolor, no es que no importe lo que nos pasó, sí importa, sino es prestarle atención a otras cosas, es quitarle la atención a eso y ponérselo a otra cosa. Entonces me enfoco me gusta tocar guitarra, me gusta jugar tenis, me gusta... En positivo, ¿verdad? Porque si no nos vamos al... Y toda esa energía que estamos desgastando ahí en ese dolor, gastémosla positivamente haciendo deporte, haciendo algo útil y saludable. Escribir un libro, por ejemplo. Exactamente. Eso es una terapia muy buena para sacar ese dolor, escribir todo eso que tenemos ahí y se puede visitar a un psicólogo, como procesos terapéuticos, de veras, escribir es buenísimo, porque ahí puedes sacar todas tus emociones, todos tus sentimientos, y no para guardarlos, sino realmente escríbelo y rómpelo, ya ahí quedó. Yo estoy de acuerdo contigo en esta parte de busco otro clavo, sí, por supuesto, y algo más positivo para sentirme bien. Es como una herida, o sea, me corto o me hacen una operación. Ok, ahí está la marca, la cicatriz de la herida. Nunca lo vas a olvidar. Entonces ahí va a estar, pero una cosa es que yo tenga la herida y que de pronto diga, sí, me pasó esto, a echarle limón diario, ¿no? O estarle rascando para que te siga doliendo. Entonces de esta manera, bueno, pues sí, la cuido, la suelto y me voy a ver otra cosa. No tengo que estar echando limón a esa herida. Apapachar la herida. Pues sí, apapacharla, pero no en plan de todos los días, ¿sabes qué? Pobrecita. Y cuando ya la herida está cerrada, como para qué volver otra vez. Exacto. Ahí está la herida. Exactamente. Y ahí me acordé. Claro. ¿Y qué experiencia me dejó ese evento, no? Claro. Y de ahí aprendo y crezco.
pero no voy a estar llorando o apapachándola porque pobrecita de mí, sino es algo que viví como experiencia, como tú dices. Si cambio de foco, pues entonces puedo tener una vida más sana, con más ideas, más creativa, más perspectivas. Cambio. Bueno. Okay. Hay un libro que me gusta mucho que te comenté, que es el de Transurfing. Es un ruso el que lo escribe y habla de cambio de escenarios. Entonces dice, cuando yo estoy en un escenario, por ejemplo, si entro a una galería y entro a un salón que tiene cuadros que no me gustan, una tontería es querer cambiar los cuadros y acomodarlos como a mí me gustaría, porque no es mi espacio, no está permitido, entonces no estoy a gusto ahí. ¿Qué tengo que hacer? Cambiarme de sala, vete a otra sala y busca cosas que realmente te gusten. Claro. Y ese es el foco que dices, ¿no? Buscan cosas que te gusten y empiézalas a hacer. Sal del dolor, sal del sufrimiento. Pare de sufrir. Pare de Stop. sufrir. Aunque suena, fíjate, es bien interesante esto que comentaste, Pilar, porque seguramente muchos de las personas que están escuchando dirán, estas están medio locas, ¿no? O sea, yo no puedo dejar de sufrir o no se puede. Pero sí, como tú dices, es más fácil de lo que creemos. Sí, claro. Si yo lo hice, lo puede hacer cualquier persona. Sí, porque no es nada, no necesita uno estudios, no necesita uno practicar nada para hacerlo. Simplemente es hacerlo, intentar y salir de ahí. Y algo que tú manejas y que manejamos es la meditación. Qué importante la meditación para poderte vaciar, para poder estar contigo, reconocerte y estar abierto a lo que venga, a lo nuevo que venga, ¿no? Pues que Es la venga lo nuevo. sanación. Bueno. Esa es la sanación. ¿Qué es la sanación? Esa es la sanación. Sí, es parte de la sanación, el vacío. O sea, cuando nosotros nacemos, ¿cómo nacemos? Nacemos sin ninguna expectativa. Llegamos a un ambiente que nos toca, ¿no? Madre amorosa tal vez, madre desapegada, madre que abandona, dependiendo de cada una de nuestras experiencias, pero uno de hijo, de bebé, pues sí, necesitas estar cómodo, necesitas estar arropado, calientito, alimentado, limpio. Estas son tus necesidades y esta protección, esta pertenencia te va dando todo este aprendizaje que vamos teniendo. Ahí nosotros estamos conectados con nuestro espíritu totalmente, no tenemos expectativas, no sabemos nada, sino simplemente estamos. Incluso muchos de los bebés hay que aterrizarlos, ayudarlos a aterrizar para que no se vayan, sino que se queden en esta tierra, porque a fin de cuentas venimos a vivir una experiencia en este mundo. Y llegamos completamente desnudos, no solo físicamente, sino desnudos emocional, mental, no espiritualmente, sino llegamos aterrizamos? Conectados. Eso sí llegamos conectados, ¿no? Eso sí me llamó la atención, Mari. Y bueno, estamos ahorita empezando el segmento de Mari Manoto, que nos va a hablar de conexión espiritual. Y algo me llamó la atención, ¿hay que aterrizar a los niños? A veces sí. Okay. A veces el niño tiene tan abierta esta parte de su cabecita que se puede ir en cualquier momento. Está conectado, si lo vemos energéticamente está totalmente abierto. Entonces hay que conectarlo o se va conectando con este apapacho de la madre, con esta contención, con este recibimiento que tenemos. Y aterrizarlo, o sea, la manera en que nosotros podemos crecer espiritualmente en este plano, en esta tierra, es estar aterrizados, que quiere decir estar conscientes de lo que estoy viviendo en este plano y que vengo a vivir la dualidad y las relaciones. Entonces por eso muchas veces nos vamos al sufrimiento, ¿no? Porque hay bueno o malo, hay sano o enfermo, hay sufrimiento y hay alegría. Entonces estamos penduleando de un lado a otro porque es parte de nuestro aprendizaje para poder llegar a un centro y crecer y transmutar ese dolor, ese sufrimiento y conectarnos espiritualmente con nuestro ser. Y bueno, hablé en las sesiones pasadas de lo que era el campo áurico. Somos energías y nosotros podemos entender que nosotros somos espíritus encarnados en un cuerpo y que este cuerpo es el vehículo
que me tiene aquí en la tierra para aprender, para moverme, entonces voy a cuidar mi cuerpo. Y voy a cuidar mis pensamientos, y mi alimentación, y mis emociones, y toda esta conexión espiritual que pierdo en un momento dado por creencias, aprendizajes, por no cubrir las necesidades básicas, ni las necesidades de amor y de pertenencia, y del equilibrio entre el dar y recibir, y desde ahí me pierdo. Y entonces empiezo a hacer cosas que los demás me dicen que tengo que hacer y ser para poder pertenecer, para poder ser querido. Y entonces me pierdo. Y ya me desconecto de mi parte espiritual. Y desde ahí es cómo puedo lograr esta conexión. Y lo que decía Pilar es darme cuenta que puedo hacer muchas cosas bellas conmigo. No estar aquí clavado en el sufrimiento, sino también hay cosas lindas que puedo hacer, que me gustan. Y muchas veces creemos que nada más vamos a ganar un buen dinero siendo abogados o siendo artistas o siendo X. No es cierto, cuando nosotros nos metemos a hacer lo que realmente queremos, se nos abre el camino. Y empieza la abundancia también a entrar en nuestra vida. Pero es muy interesante ver que estamos condicionados a fin de cuentas. ¿Cómo ves tú esto? Sí. Pues, Bien profundo. eso que tú hablabas de conectar a los niños es importante. Yo, mientras tú hablabas, me imaginaba el árbol, porque eso es una enseñanza muy bonita, de tan profundas que tengas tú tus raíces en la tierra, tienes que estar tan conectado, así también puedes tener tus ramas hacia arriba, ¿no? Y eso yo lo enseño mucho cuando la gente quiere, que yo me quiero conectar con mis ángeles y quiero ser muy espiritual, para llegar al cielo y poder conectarte con tus ángeles, tienes que tener bien puestos los pies sobre la tierra. Entonces, esa parte que tú dijiste de saber que estamos aquí en la tierra y que tenemos que vivir esta experiencia es fundamental. Porque no podemos tampoco irnos para las estrellas y vivir todo el día en la luna o en las nubes. Hay que poner los pies bien en la tierra. Sí, llamaban a algunos que se creían como iluminados los Prismacolor. ¿Por qué los Prismacolor? Porque se creían los iluminados, pero no había raíces, no había bases, ¿no? Entonces la congruencia también de lo que tú dices y haces es importante como parte del arraigo, de tocar tierra. Yo no puedo ser bondadoso con otros si no soy bondadoso conmigo. No puedo ser bondadoso con otros si no soy bondadosa con mi familia. Esto no quiere decir no poner límites, porque también ahí entra la confusión. ¿Cómo pongo límites y cómo soy bondadoso? Y no es salvando a la gente, como decías. No voy a salvar, o sea, yo no vengo a salvar. Vengo a lo mejor a ayudarte a ver, pero primero tengo que verme. Claro, yo tengo que estar dispuesta a ayudar, ofrezco mi ayuda, comparto. Pero si una persona no quiere ser salvado, yo no la voy a salvar. Esa palabra. Ese punto está bien nice. Y ahí sí voy a poner un time out. Porque yo dije, no hombre, híjole, ya sé, no. Dije, uy, está bien interesante lo que he aprendido. Ahora sí voy como el Superman. Me vas a ahora todo. No, hombre, no, fíjate, no se puede. No. Yo me entendí que cada quien tiene su proceso y que por eso ahora hago este tipo de espacios para que la gente conozca a los expertos, que yo pasé por alguna situación y que alguno de ellos puede ayudarles, ¿verdad? Pero no podemos ir a ¿no? O sea, creo que cada quien tiene su proceso. Un coach por ahí que tengo y que por ahí se escucha a lo lejos me dijo, no, el coach es, si no te hablan, espera, ser muy paciente. Y creo que para eso hacemos este tipo de espacios, sí, para educar a las personas si tienen un cambio en su vida y que quieran elevarse, iluminarse o asentarse también, porque es muy importante lo que dijo Mari, es bien interesante, porque no todos necesitamos alas. No. O sea, para estar alas necesitamos
estar bien bien enraizados, bien bien enraizados. Sí. Fíjate que todos somos salvadores de alguna manera. Todos hemos venido a este mundo a servir y ayudar, pero como un faro. Un faro está quietico ahí en su sitio. Un faro no tiene pies y se mueve por ahí y espera que los barcos vengan y el faro alumbra. Y el barco verá si quiere seguir esa luz que el faro está, ¿no?, alumbrando. El barco se guía por esa luz, pero el faro no va hacia el barco a decirle, venga para acá que por aquí es el camino. Entonces es ahí como podemos nosotros ayudar, siendo faros. El que quiera iluminarse con nuestra luz, bienvenido, y el que no, pues que siga su camino. Y es muy interesante en nuestro proceso que a veces somos alumnos, ¿sí? Estamos en este proceso de aprendizaje, de reconocernos y todo, y después pasamos a ser maestros. Y a veces nuestros mismos alumnos son nuestros maestros. Entonces no tenemos un título de eres el maestro y toda la vida. No, hay veces que yo necesito a alguien que me oriente, que me haga ver algo que no estoy viendo, porque me es más fácil verlo en los demás que verlo en mí. Entonces también necesito a las demás personas para interactuar y para reconocerme y revisarme continuamente, ¿no? Esta parte que hablamos los psicólogos y bueno, los sanadores es de la proyección, es muy importante. ¿Qué me choca de ti? Que seguramente lo tengo yo. ¿O qué me gusta de ti? Que seguramente no reconozco en mí. Y de ahí, todos somos parte importante en nuestra experiencia de vida, de proceso de crecimiento y de aprendizaje. Cada persona que encontramos en nuestra vida nos está enseñando algo. El punto es ver qué es lo que nos enseña para poder entonces salir de ese círculo vicioso y no estar repitiendo y buscando personas que nos van a enseñar lo mismo porque con esta no aprendimos la lección. Y ahí es donde... Y ahí es cuando entra el patrón que se repite y se repite. Y luego se repite más fuerte. Sí, claro. O sea, luego no, o sea, estabas ahora y ahí te va todo esto para que aprendas. Sí. Sí, se va Nos gusta formando mucho la bola de nieve. Nos gusta mucho a Pilar y a mí, que ya lo comentamos, el trabajo de sueños. Y entonces a mí me apasiona. Y en algunas ocasiones yo soñaba, murió un sobrino, y en algunas ocasiones yo soñaba que estaba en mi cuarto y de pronto oía ruido en la casa y cerraba yo la puerta del cuarto para que pues no subiera nadie. Después iba aumentando el sueño, como tú dices, van aumentando, ¿no? Ponía un mueble atorando la puerta para que no entrara. Siguiente, ponía el mueble y ponía algo más para que pudiera tapar la puerta. Después la puerta se empezó a enchuecar. Después la puerta eran barrotes, o sea, ya podía ver hacia afuera. Hasta que un día ya no pude tapar la puerta porque no había manera. Entonces, bueno, otro día me atreví a salir del cuarto y a ver qué estaba. Y estaba el ataúd con mi sobrino. Y tuve que reconocer el dolor tan fuerte que sentí cuando falleció él. Y desde ahí fue como restaurarme y sentir todas esas emociones que había guardado. Entonces va siendo cada vez mayor, como tú dices, Roy. O sea, va creciendo hasta que no aprendemos, hasta que no nos atrevemos a ver qué es lo que nos pasa, qué es lo que sentimos. Y a partir de ahí viene el cambio, el movimiento. Fíjate que esa es una de las cosas que más veo yo en mis consultas, sobre todo son las mujeres que me consultan ese tema. ¿Por qué siempre doy con el mismo hombre? Ese es un tema, pero número uno. Aquí, a mí se me ocurrió eso hace rato a ver, ¿el hombre es más espiritual o la mujer es más espiritual? ¿O cómo es la cosa? Es que el hombre es más racional. Sí. El hombre se fija en el momento presente y hace lo que tiene que hacer y toma, digamos, las armas o las herramientas y a trabajar. Las mujeres somos más sentimentales, más emotivas, más espirituales, nos gusta más como la contemplación, ese tipo de cosas. Y bueno, ¿y por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué preguntaste esto? La parte espiritual, o sea, mi conexión espiritual, hombre o ¿por mujer. qué? Yo no creo que las mujeres seamos más espirituales, lo que pasa es que a las mujeres nos gusta expresarnos más a nivel espiritual. Los hombres como que esa parte espiritual la dejan para
¿No te parece? Yo por eso, Como y que por no ahí- les gusta decirle a Exponerse exponerse con la parte espiritual. Yo por eso, y digo siempre, si no exponerse, como que los vemos muy medio ridículos con la parte espiritual. ¿Tú te sientes así? O sea, como hombre, ¿no? O sea, ¿cómo crees? O sea, a menos que sean padrecitos, sacerdotes o algo. Fíjate que en los Bueno. cursos que yo he hecho, las certificaciones y todas las cosas que yo he hecho, el 90% de las personas, que todo es en la parte espiritual, son mujeres. Sí, claro. Por eso hay una frase y por ahí hay algo por ahí que yo le regalé a mi esposa Bella, se llama mujer, si quieres salvar el mundo, ama a un hombre. ¿Por qué? Porque somos complemento. Por supuesto que somos complementos. O sea, somos incluso complemento. físicamente somos diferentes y tenemos tareas diferentes y hemos desarrollado capacidades diferentes, ¿no? Por ejemplo, cuando estás en casa, que estás con tus hijos en la casa, el hombre es el protector de la casa, es el que escucha los ruidos cuando mueven una manija, abren una puerta, entonces el hombre está pendiente y la mujer ahí dormidísima. Pero la respiración del hijo no las conocemos. El hombre no la escucha. No la escucha, ¿no? Entonces también desde Sí. ahí tenemos tareas distintas por morfología, por creencias, por Roles. roles. Ahora, si nos vamos con tu pregunta de la espiritualidad, si nos vamos a los antepasados, la mujer era la chamana, Sí. y la mujer era La que curaba. Exacto, era el papel de la mujer era ese. Ujú. Bueno, la Y figura. más adelante se invirtieron los papeles Sí, y era el hombre. Y ahora en esta época vemos que, por ejemplo, en la Iglesia Católica son los hombres, los curas, y en la religión cristiana son ministros, casi no se Sí. ven Sí. mujeres en esa parte, porque todo ¿cómo se dice? Sí, no quiero cambió. entrar en detalles con cambió. la parte de religión, pero la mujer tiene un papel impresionante en la humanidad. O sea, y por eso, o sea, yo siento que están más conectadas, más, con los pies más en la tierra. Nosotros somos medios más, pensamos diferente, estamos hechos para otras cosas. Si ustedes actúan por la, ¿cómo se llama esa? La supervivencia. Por instinto. El instinto de supervivencia. Bueno, hay que hacer un curso para hombres porque las mujeres ya sabemos que se Y es juntan, se bellísimo, o sea, reúnen. realmente, por ejemplo, los hombres de pronto contactan su parte espiritual con música o con un medio diferente, Ándale, esa parte. y que se conectan fuerte, pero les da mucho miedo tocar esa parte. Y la mujer buscamos esa parte, como parte de nuestra esencia, ¿no? Aunque pues también tenemos el problema de que tenemos condicionamientos que nos llevan a creer que tiene que ser de determinada forma, y ahí sí es como muy personal. Cada quien tiene su propia esencia, cada quien tiene su manera de conectarse a esta parte espiritual, pero lo que sí es cierto desde mi percepción y desde lo que yo he visto es que mientras más conectado estoy en la tierra, mientras más arraigado, más puedo crecer a nivel espiritual, más puedo hacer las conexiones. Y para esto están los chakras que hablé una vez de los chakras, como el chakra raíz que se conecta a la tierra y el chakra de la coronilla que se conecta al cielo. Entonces, bueno, traía así como un experimento muy pequeñito para dejárselos ahí de tarea, como en esta parte de pararse y sentir que son un árbol, imaginar que son un árbol, escucharse como árbol, imaginar que de tus plantas de los pies salen raíces hacia el centro de la tierra y que te conectan con la madre tierra. Y por otro lado, sentir tu tronco, que son además todas tus generaciones, y sentir las ramas de tu árbol, cómo se expanden y cómo se conectan con el cielo, con esta parte divina. Y en la medida que tú vayas conectándote, sintiéndote y haciendo conexión con tu respiración, que es básica en nuestro proceso de centrarnos, de focalizar, de sentir el vacío, podemos entonces hacer conexión con la Madre Tierra
y con la parte divina de nuestro ser, nuestra espiritualidad, con Dios, con la energía divina, con el universo. Y de ahí podemos ir Qué creciendo. rico se siente. Ujú. Ya me hice una meditación con Mari. Bien padre. Fíjate que es bien importante tener... Ustedes meditan, me imagino, todos los días. ¿Qué tan importante es la meditación? Y creo que vamos cerrando porque ya el tiempo ya se nos acabó. Hay que alargar los miércoles, hay que hablar con Nos quedan 3 minutos para que explique Pilar qué tan importante es la meditación. ¿Qué tan importante es la meditación? Bueno, la meditación, como muchas personas equivocadamente creen, la meditación no tiene nada que ver con religión, sino es una herramienta que nos sirve para muchas cosas. Es una herramienta que en este mundo occidental hemos tomado como una medida para desestresarnos. Es, digamos, la parte que más nos mueve a meditar en esta parte occidental. En el oriente, que es donde, digamos, que lo practican mucho mejor, no más, por sus tradiciones antiguas, pero aquí la hemos tomado como una herramienta para desestresarnos, para descansar. Mucha gente la toma para relajarse. Y bueno, de ahí en adelante todo lo que pasa en la meditación nos va a ayudar para muchas cosas, para aclarar la mente, para conectarnos con los ángeles, que es uno de mis temas favoritos, para poder interpretar todos esos mensajes que nos llegan de allá arriba, para muchísimas cosas. Yo utilizo mucho la meditación para sanar. Entonces, cuando estoy en meditación, ¿qué necesito yo sanar hoy? A veces tenemos cosas, no solamente a nivel físico, sino mental. Estoy pensando lo que tú decías, Mari, antes, tengo pensamientos negativos constantemente, entonces dejo que mi mente descanse. Esa es una técnica muy buena para dejar que la mente descanse y empezar a crear una vida más positiva. Porque cuando estamos pensando tanto en lo negativo, eso es lo que vamos a crear en la vida. Entonces, si las cosas que estamos haciendo a diario no nos funcionan o no se cumplen nuestros deseos, es porque estamos pensando en cosas negativas. Y la meditación nos sirve para eso, para dejar que la mente tome un pequeño descanso y así podemos empezar a manifestar cosas más positivas en la vida. La meditación sirve para muchas cosas, para aliviar realmente cosas a nivel físico, para calmar la ansiedad, el estrés, adicciones, bueno, una cantidad de cosas. Después yo creo que hacemos un programa que sea específicamente de la meditación. Estaría padrísimo, invitamos a más personas igual. Porque realmente es importante eso que dices, que lo utilizas también como sanación. Es importante. Nosotros tenemos el programa de sanos, de estar bien, pero también tratamos de controlar nuestro cuerpo, controlar el movimiento celular, controlar al hígado, controlar a todo. Y entonces, bueno, ahí nos perdemos. Si nosotros dejamos que nuestro cuerpo haga su función, vamos a sanar. ¿Y cómo? Meditando. Estando en mi centro y logrando quitar todos esos pensamientos negativos, porque si no lo que voy a hacer es generar, si es cierto, todo lo negativo que estoy pensando todo el día. Para conmigo o para con la otra persona. No puedo decir que le vaya muy mal a Roy, a mí muy bien, no es cierto. O sea, lo que yo te proyecto, claro, viene para acá, ¿no? Sí, así que de veras, muchas gracias. El día de ayer que me acompañaron al Ribbon Cutting, que es el corte de listón de aquí, la Cámara de Comercio de Grand Prairie. Con mucho cariño. Muchas gracias. La pasamos También, bien. Qué bueno que les gustó el pastelito. Y me das felicitaciones también a la directora de Minories Marisanti. Y pues bueno, ¿dónde las pueden encontrar? ¿Tú, Mari? Bueno, yo en mi correo, que es Mari Maroto, Mari con Y, maroto @live.com.mx, y mi celular es el 682-313-9861. Y a mí, mi página es www.pilarboswell.com y me encuentran en todas las redes sociales como Pilar Boswell y mi correo en Gmail como Pilar Boswell también. Así que busquen Pilar Boswell. En todas las redes. En todas las redes, ya la van a encontrar. Pues bueno, muchas gracias. Gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos a la audiencia que tenemos conectada en 143radio.com. Gracias a los que nos ven en video.
Y pues nos despedimos hasta el próximo programa. Hasta pronto. Muchas gracias. Namaste. Namaste. Gracias. Gracias, Pilar. Gracias a ustedes por la Gracias. compañía. Uy, pero nos falta como 3 horas, ¿eh? Sí, no, estos temas son muy buenos. Falta el tintico con el café. Sí. Nosotros en Colombia le decimos el café tinto.